hemos regresado y nos da mucho gusto. Estás escuchando el podcast de lo que fue Radio Mat, que se sintonizaba en el 101.1 de la frecuencia modulada. Esperamos que pases un rato agradable y recuerda siempre liberar las sustancias indelebles. Esto es, desde los controles de Averipiperi, Radio Mat, el podcast. En cada instante, en un parpadeo, la ignominia se vuelve esperanza. Pues sí, estamos muy contentos otra vez de regresar. Nos da muchísimo gusto volvernos a dirigir a ustedes. Estamos reconquistando al mundo de los radioescuchas, pero bueno, ahora por medio de un podcast del cual van a poder descargar y volver a escuchar o lo que ustedes quieran hacer con él. Y ya no van a tener que esperar los caprichos de un locutor que los puede retransmitir o no. Sin embargo, hoy tengo que decir que el formato del programa ha cambiado demasiado. Ya nunca vamos a poder transmitir otra vez el rock como lo transmitíamos en aquellos años. Pero vamos a tener, y esto lo vamos a hacer por el problema del copyright y todo eso, ya saben cómo funciona. Pero lo que sí vamos a tener son nuevas bandas de rock y, bueno, expresiones de otro tipo. Puede ser poesía, vaya, lo que ustedes quieran. Porque en Radio Mat pues tenemos las puertas abiertas para que vengan a exponer sus talentos. Hoy, por ejemplo, vamos a tener a 3 bandas de rock y una de ska que están pues queriendo transmitir su música a todos aquellos que no la pueden escuchar porque existen pocos medios. Los que existen están muy favorecidos o tiene uno que ser muy favorecido para que lo transmitan. Y bueno, aquí en Radio Mat y en sí en los controles de Averipiperi, pues no tenemos esos problemas. Lo único que hace falta es ponerse en contacto con nosotros y comenzar a hacer sus peticiones. Ya saben, hoy también, como lo hacemos en el pasado, vamos a mandar saludos. Lo único, digamos, extraño, no precisamente malo, es que los saludos quedarán grabados en el podcast y pues podrá ser un referente para descarga. En fin, vamos a transmitir música como les dijimos, pero también vamos a hablar de otras cosas que son muy importantes para nuestros equipos. Tenemos un equipo bastante amplio, Averipiperi es bastante grande, porque tiene pues diseñadores gráficos, antropólogos, comunicólogos, psicólogos, informáticos, web y todo ese tipo de cosas. Ya ustedes lo irán viendo cuando conozcan el sitio, si es que no lo conocen todavía. Y si no lo conocen todavía, pues ya saben, averipiperi.com.mx es un sitio mexicano de mexicanos para el mundo. Y bueno, precisamente por eso hoy nuestro tema importante, el que nos va a agarrar en el inicio del programa y en el inicio de todas nuestras transmisiones, es esto que ha estado resonando por las redes sociales y que se trata de una patada al avispero, un avispero muerto, por cierto, pero finalmente una patada que hizo despertar un cúmulo de personajes que se pusieron a hablar de la tan terrible leyenda negra española. Hoy vamos a hablar de ello, pero también vamos a presentar a los grupos que les comenté, les vamos a transmitir sus canciones, algunas están muy buenas, una es el fondo que estamos escuchando ahorita, y vamos a platicar con ellos, les vamos a hacer 2-3 preguntas incómodas a ver qué nos contestan, y también les voy a presentar a mi colaboradora, mi gran amiga, mi inteligencia artificial. Mi superinteligencia super artificial de nombre Jimena. Y Jimena, por favor, preséntate con nosotros. Ok. Hola Matt, hola personas con oídos. Mi nombre es Jimena, con X porque soy mexicana. Soy un conjunto de algoritmos que suben y bajan hasta encontrar el punto perfecto, a lo largo y ancho del espectro y así lograr ser exactamente como me imaginas. Además que soy superinteligente y superartificial. Hoy, yo, que he sido creada por las ideas del equipo de Averipiperi, estaré asistiendo a Matt, que, desde los tiempos del pasado, programaba rock en la radio local. Para comenzar tendremos a los Caballeros Jaguar, con el tema, Bonito, que a mi gusto es horrible, no lo recomiendo. También les presentaremos el tema oficial de Radio Matt, y hablaremos de la leyenda negra española. Por ello estaré con Matt, que dice saber al respecto.
pero por si las moscas, en las paradas cortas. Yo, Jimena, súper inteligente y súper artificial. Comenzamos. Esto es bonito. A cada paso, en cada instante, en un parpadeo, la ignominia se vuelve esperanza, esperanza estéril de un tiempo muerto, 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 super muerto. Oh, oh, oh. Estériles ideas en cada paso, en cada instante. Oh, oh, oh. El mundo ha colapsado. Todos deben el auto, el teléfono y la sonrisa que no han usado. Oh, oh. Aunque la pagaron, cantemos contentos nuestra ignominia. Pagar impuestos, la cuota al narco, gobiernos bipartitos en medio de pueblitos. ¡Pueblitos! ¡Oh, oh, 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 oh! A cada paso, en cada instante, en un parpadeo, estériles ideas en cada paso, en cada instante. Oh, 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 oh. Pues bien, ahí está el grupo Jaguar. Está el nombre medio acá, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ellos quisieron su nombre y yo les recomiendo que lo cambien. Pero no me hagan caso, hagan lo que se les pegue la gana. Bueno, fíjese que al principio de este gobierno que se autodenomina de la cuarta transformación, la 4T, bueno, no sé si sepan ustedes por qué, pero pues les digo, la primera T o la primera transformación es la independencia de México, la segunda T son las leyes de reforma de Benito Juárez, la tercera T es la Revolución Mexicana y esta es la 4T. Muy bien, entonces ya vimos que es un pequeño calendario, podemos decir que es una recta numérica o que es una línea del tiempo que viene desde 1821 hasta nuestros días. Bien, al inicio de la 4T, pues se dio, el presidente de México pidió que por favor se disculparan con nosotros los españoles, mandó una carta, la carta estaba firmada ahí con Presidencia de México y toda la cosa. Y pues bueno, parafraseando, palabras más, palabras menos, la carta decía, por favor, solicitamos a la corona española, se disculpe con México por los agravios cometidos hace 500 años por un señor que llegó aquí creyéndose Sancho Panza, sin Quijote, y arremetió contra todos y que se llama Hernán Cortés. Bueno, entonces lo que sucedió a posterior, pues es que no le contestaron, no hubo respuesta. Bueno, no hubo respuesta de él, pero pues un pequeño grupo de españoles se sintieron un tanto cuanto afectados por el evento y pues empezaron a rezongar. Está bien, yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene derecho, como dicen por ahí, la democracia y ya saben esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pusieron a hablar y a decir cosas que verdaderamente son importantes. Además, la mayor parte de las cosas que dicen son ciertas. Y pues podemos pensar que desgraciadamente no le contestaron al presidente de México. Y pues volvió a decir, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que no me responden la carta. Yo hice una pregunta acá en Buena Onda y no me la responden. Bueno, el caso es que no se la respondieron. Pero sí, muchos colaboradores de España empezaron a decir pues las virtudes que pasaron desde la conquista para acá y que la leyenda negra y que quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces, bueno, hablando acerca de esa leyenda negra, primero vamos a hacer una pequeña deconstrucción, no una desconstrucción, no existe eso, pero una destrucción tal vez, pero no vamos a deconstruir el tiempo, nos vamos a ir con Edgar Morin para que nos diga cómo se deconstruye el pensamiento complejo y pues vamos pues a ver la manera de esclarecer cuándo nace la leyenda negra española. Pues bien, miren, podemos decir que desde el siglo XVIII se repite la leyenda negra española ya con, digamos, una tradición, ¿no? Se va repitiendo, transmitiendo desde el siglo XVIII. Pero no hay que dejar de tomar en cuenta,
que en el siglo XVIII no nace la leyenda española. Y bueno, primero que nada, ¿qué es una leyenda negra? Pues desde un momento muy importante, pues es un relato de que desfavorece a algo o a alguien o a algunos. Por ejemplo, las cucarachas tienen una leyenda negra, pobrecitas. Independientemente de todo lo que nos generan, pues solo son un escarabajo y que son una expresión más de la vida. El caso es que eso es una leyenda negra, algo que desfavorece al otro, ¿no? Está lleno de juicios negativos. En fin, el caso es que la leyenda negra española se empieza a, digamos, a ser popular a partir del siglo XV, a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América. Pero antes del descubrimiento de América, pues habían pasado algunas cositas entre los reinos de España y Portugal, en donde se habían enojado ahí que por los nombramientos de una reina, y que sí, que no, y que la reina de Castilla y que el rey de Aragón, y que si son primos y no sé qué tanto. Amigos del Papa Alejandro VI, el problema llegó a un buen entendimiento, pero cuando los españoles y los portugueses pidieron, o sea, estaban así como solicitando el permiso para lanzarse a explorar los mares de América y de África, pues el Papa falló a favor de la reina Isabel la Católica. Pero también hay que hacer una mención que para ese momento acababa, ya para 1492, acababa de fallar, pero todavía no se les nombraba católicos. El título este de católicos, en realidad y para la época, pues era un título sin ningún, vaya, no tenía importancia. Solamente era una categoría que se les daba se las daba el Papa, si quería o si no quería. A algunos reinos les ponía de diferentes maneras, pero en este caso les pusieron la reina Isabel la Católica y Fernando el Católico. Entonces, estos dos reyes católicos hicieron importante uso de este nombramiento, le sacaron provecho y no lo usaron simplemente para hacer los católicos de Europa, sino para usarlo en términos universalistas, ¿no? Muy al estilo de Alejandro Magno, muy siguiendo esta tradición de conquistas, y se lanzaron con esta situación. Pero cuando les dieron el título, bueno, pues se los dieron dos veces. Una vez se los iban a dar en 1494, es decir, 2 años después del descubrimiento de América, y después se los reafirmaron en 1496. Les iban a poner en 1496 así como que muy católicos, no nada más católicos, sino que muy católicos. Pero no lo hicieron porque al conflicto en el cual el Papa pidió ayuda, ya que Francia andaba medio enojada con ellos en 1491, 1494 más o menos, en esas épocas, pues la Armada Española llegó tarde, pero sí cumplió con su chamba. Entonces, eso hizo que se ganaran el reconocimiento honorífico de católicos, y ellos lo usaran en este sentido universalista y se lanzaran con este discurso de conquista a explorar el nuevo mundo. Entonces, pues ya han de saber que el uso del título, que no es ni siquiera importante, porque pues es solo un nombramiento ahí ya, pero en este caso lo usaron de una manera universalista histórica, se montaron en las palabras de Alejandro Magno, de los formadores del espectro católico en el pensamiento de los humanos, y vaya, por eso universalista, y se lanzaron a Europa. Bueno, esto también trajo problemas porque Portugal ahí dijo que por qué a ellos les dan esta parte, y bueno, ya se imaginarán los dimes y diretes, y ahí, justamente en ese momento, y para todo mundo, comienza la leyenda negra, porque pues los españoles estaban muy soberbios ante esta situación. Una vez conquistada América, como según ellos lo anticiparon, pues empezaron a hacer las cosas que ellos sabían hacer, ¿no? Entre otras cosas, el término universalista, llevaron esta palabra y digamos, no nos, porque nosotros ni estábamos,
pero sí convirtieron o les invitaron, ustedes podrán imaginar lo que sea, al final los indios mexicanos o los indios de los territorios que se habitaban en lo que hoy conocemos que se llama México, pues adoptaron la religión católica. Podemos pensar muchas situaciones, ¿no? De cómo las hicieron, porque teniendo un poquito más, cómo es que la adoptaron, porque teniendo un poquito más de claridad, nos podemos imaginar que los españoles que llegaron a Yucatán, comandados por Hernán Cortés, pues no eran tantos como las organizaciones sociales que ya tenían en cada uno de los pueblos prehispánicos. Y que estos pueblos como tales pues tenían sus formaciones, sus ejércitos y diferentes cosas que a lo mejor podemos pensar ante la estrategia de guerra, digamos que los de Yucatán se iban a enfrentar contra los de Quintana Roo, yo que sé, pónganle ustedes como quieran, pero justamente en eso pudo haber habido un diálogo entre las estrategias de guerra, en donde Hernán Cortés, desde su visión católica, hizo unos apuntes, incluso ha de haber prestado pólvora, y les ganaron. Al momento de ganarles, es muy posible que hayan dicho funciona su fórmula y empezaron a hacer una especie de adoctrinamiento propio de esta religión, estos valores y todo eso. Se fue transmitiendo, claro, como entre tal vez guerras, entre dimes y diretes, pero siempre por el cúmulo de las personas que iban conociendo a aquellos que iban conociendo a los españoles. Y no solamente, sino a los que iban conociendo, a los que ya conocían a los españoles, y pues se iban por otros laditos y les hacían la guerra o como ustedes quieran. El caso es de que si nosotros hacemos un cálculo demográfico, un cálculo específico de cuántas personas había del lado de los españoles ya situados en las islas del Caribe, pues no eran muchos, y pues aquí ya se contaba con una organización. Que vaya, que si dicen que si cortaban corazones y que sacrificaban y que tanta cosa, pues bueno, también los romanos lo hicieron en su tiempo. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, como le dijeron irónicamente, pues hizo mención a que eso estaba mal con el mito de Abraham, en donde pues ya se la saben, ¿no? Que iba a matar a su hijo y le dice el arcángel Gabriel, ¿no? Que dice Dios que ya no. Y esto, pues este mito lo que nos quiere decir es que es el fin de los sacrificios humanos. Dios ya nos cree, ya no hace falta que nos andemos matando, y pues los romanos no entendieron, tenían ahí unos problemas con los judíos, con las, no sé, sinagogas judías y complicidades, corruptelas. El caso es que pues mataron a Jesús, ¿no? Bueno, independientemente de eso, lo que podemos decir es que desde ahí también aprendieron los indios el mito o los mitos occidentales, y poco a poco el camino, y bueno, digo indios porque principalmente así es, y segundo porque pues eso fue como se descalificó y ellos no rezongaron. Entonces, bueno, el momento caminó y pues España hizo lo que tenía que hacer. Entre eso de lo que tenía que hacer, pues pasaron los siglos XVI, XVII, XVIII, y en el XIX pegamos el brinco. Dijimos, queremos nuestra independencia. Bueno, eso es lo que podemos decir así como un primer momento. No sé, Jimena, que nos tengas que decir. Yo creo que yo ya hablé demasiado. Ok. Pues efectivamente, Matt, en el siglo XVI se conquistó América, y para el XVII, la mitad del planeta ya estaba organizado en virreinatos españoles. El norte de Europa estaba organizada en estados feudales y el resto del planeta, la otra mitad significativa, era asiática principalmente. El proceso burocrático católico que se cumplió para lograr la partida de Colón y su pandilla, desde el puerto de Palos en agosto 3 de 1492, terminó con el fallo del Papa Alejandro VI en favor de España y Portugal para, sin miedo, explorar los mares de América y África. Hubo problemas. El rey de Portugal se enojó en un giro copernicano, como estaba de moda, pues el rey de Portugal sacó a relucir el Tratado de Alcazabas que puso fin a una serie de conflictos, chismecillos, entre los reinos de Castilla y los de Aragón con el de Portugal, así que la decisión del Papa colocaba a un reino portugués enojado con los reinos de Castilla y los de Aragón, rencillas nuevamente por la forma en que se darían los procesos de exploración marítima. El título, católicos, fue otorgado por el Papa Alejandro VI, primero en 1494 y luego en 1496.
La relevancia es que el conflicto de Portugal con Castilla y Aragón no fue con los reyes católicos, pues aún no lo eran. Es decir, aún no los honraban con el título de católicos. Sin embargo, ambos reyes ya tenían un problemilla. Pero para 1494, Francia tenía planeado invadir la península itálica y quedarse con Nápoles. Con todo iban por Nápoles los franceses. Un año antes, el Papa había informado de esto a los reyes de Castilla y Aragón para que le ayudaran con Francia. Era momento de cobrar algunos favorcillos por eso del asuntillo de América. Y bueno, la idea era ponerles el título de muy católicos, pero los españoles y su armada llegaron tarde en él. 494, y solo les ratificaron el católico sin el muy. Los españoles lograron repeler a Francia, pero se hicieron de otro enemigo. Francia lo vio como una afrenta. Pero para entonces ya estaba descubierta América y se les había otorgado derechos a portugueses y españoles. Sin embargo, según otros acuerdos de geografía, España se quedaría con la parte conveniente después de Brasil, y después de Brasil, en tanto esos acuerdos, está el resto y ese territorio sería español. Así que esas decisiones, más intervenciones de ayuda al Papa, fue haciendo que los reinos de España se hicieran y consolidaran de enemigos, por todos lados europeos. Hay más. En 1496, los reyes católicos fueron nombrados, nuevamente, como católicos, esto porque se echó para atrás la idea de ponerles, muy católicos, todo porque llegaron tarde en 1494, como ya se dijo antes. Sin embargo, alrededor de su nombramiento, la reina Isabel, principalmente, defensora de la religión e Iglesia católica, optó por incluir el clásico mensaje universalista con referencia a los criterios griegos de la palabra católico, y así justificar la expansión de su reino a América. Sin duda una primera leyenda rosa basada en una nobleza histórica. Ahora debemos saber que después de todos esos ajustes, los reinos de Inglaterra, Francia y los Países Bajos recibieron un golpe al ego de manera brutal, pues el título de católicos con la justificación universalistas, como Alejandro Magno, los dejó ardiendo. Ya con América en su poder, ¿qué podían hacer? Décadas más tarde se les otorgaría el permiso a Inglaterra y Francia para explorar el árido e infértil, incluso congelado territorio norteamericano. Existen razones para pensar que el descontento entre los reyes y sus fraudes y nepotismos hicieron que cada rey expusiera información a sus siervos y estos, no solo por su condición social, sino por un arraigo etnocéntrico, fueran odiando a España. Si nos ponemos a pensar, esos europeos eran unos conflictivos, violentos, difamadores, nepotistas y como la vecindad del Chavo, se odiaban todos, vivían y viven juntos. Y pues parece que sigue igual, por eso se toleran. ¿Qué te parece, Matt? Ahora escuchemos a los Triquiñuelas con Silencio. Caminos de alegría, caminos de bonanza. El camino ideal que no llega a nivel de suelo. El camino perdido en la caverna platónica. El Carolada y el nacimiento olmeca. Son los granos de una historia que es continua y analógica. Somos los que la transforman, somos los que hablamos. Deja ladrar al perro, maullar al gato y guarda silencio. Dios no nos ha escuchado, somos los que hablamos. Deja ladrar al perro, maullar al gato y guarda silencio. Dios no nos ha escuchado, somos los que hablamos. Deja ladrar al perro, maullar al gato y guarda silencio. Dios no nos ha escuchado, somos los que hablamos. Pues ahí están los Triquiñuelas pidiéndonos silencio. Creo que tienen razón, habrá que callarnos un rato, pero no ahorita. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta algunas otras cosas. Miren, por un lado estaba pasando algunas cosas interesantísimas allá en Europa, porque justo en 1492 al buen Lutero se le ocurre hacer las reformas protestantes.
Entonces, esto es una afrenta directa al catolicismo y pues años más tarde ya los reyes son católicos y tienen que hacer lo posible porque esta afrenta pare. Y miren qué mejor forma que evangelizar a toda una población que fue por un lado, no sé, dicen mancillada, ahí están lo que nos cuenta de las casas, y por otro lado nos cuentan que fue, y ahí están las evidencias, educada. Bueno, esto es, claro, obviamente bastante soberbio por parte de algunas personas que piensen que así pudo haber sido, así como que no se, o vaya, no a nosotros, no, nosotros ni estábamos, pero que los educaron, ¿no? Tal vez les transformaron algunas ideas, pero esas ideas que les transformaron finalmente también fueron transformadoras, porque se llevaron de aquí no solamente la sandía, el aguacate y unos que otros granos de maíz, sino que también se llevaron algunos dioses que transformaron en santos y bueno, el sincretismo se puso al 2x1. Al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que las reformas protestantes, pues con ayuda de el buen Gutenberg, se pusieron a pues imprimirse en todos los idiomas posibles y provocando al mismo tiempo otro tipo de soberbias españolas. Pero fíjense muy bien, la reina Isabel la Católica, poco antes de morir, previsoria, sabiendo que Lutero iba a ser de las suyas, decidió arreglar el casorio de sus hijas y casó a Catalina de Aragón con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, mientras que a Juana de Castilla con Felipe el Hermoso de Habsburgo. Entonces aquí se va a venir un giro copernicano nuevamente porque es cuando la familia, la casa de Habsburgo se convierte en la hegemonía y pues la hegemonía que hace que el nieto Carlos V de Alemania, primero de España, se autodenomine el rey del mundo y muchas otras cosas soberbias. Pero miren, antes de que lleguemos a esa parte, lo que está sucediendo es que la reina Isabel casa a sus hijas y a sus pobres hijas princesas las encierran en calabozos. A una porque no le dio un hijo varón y no sé qué tantas difamaciones trató de hacer el rey. Después Ana Bolena lo convenció por el lado justamente el que estaba combatiendo la reina, por el lado protestante. A la mera hora eso terminó como iglesia anglicana, pero el final de las princesas pues fue que las encerraron en calabozos. Como les decía, a la primera porque no le dio el hijo varón y pues tuvo una hija. Esta hija pues tuvo el chance de ser educada con institutrices y también podía ver a su mamá, no tenía problema por ver a su mamá, que le metió en la cabeza el catolicismo. Esta futura princesa, se convirtió en la reina María de Inglaterra, pero ahorita profundizamos en eso. Entonces la otra hermana se fue casada con el príncipe Felipe el Hermoso, la difamaron o tal vez fue cierto, dicen que se volvió loca y le pusieron Juana la Loca. Y bueno, dicen que estaba loca de celos, que hasta esquizofrénica se volvió. Hay evidencias de que en una tormenta importante salió ahí al atrio del castillo y se puso a gritar sus celos y no sé qué tanto, y que el pueblo y no sé qué tanto. Bueno, el caso es de que esa parte hay que tomar en cuenta que en estos lugares pues están pasando cosas. Lo que está pasando es lo que casi no tenemos muy claro, que es qué se hace el gobernador Velázquez ahí de las Antillas, de las islas del Mar Caribe, y al mismo tiempo está de las casas teniendo encomiendas. Hay algunas cositas ahí que no nos cuentan bien, porque también se da la huida de Hernán Cortés hacia Yucatán y algunas otras cosas. Pero mientras tanto, en Europa las reinas son metidas al calabozo. El rey Felipe, el príncipe Felipe, rey consorte, porque la reina Juana hereda, pues se muere de enfermedades poco dignas, le da sífilis y se muere.
y luego porque vaya, era bastante alegre el compañero, y bueno, la reina Juana la mandan al calabozo. Ahí la dejan un rato toda loca y nace, bueno, mientras que estaba ahí loca, nació también Carlos V, el heredero. Y entonces, durante el proceso de formación de Carlos V, se empieza a dar algo muy importante, porque entonces va a heredar lo que es el reino de Habsburgo, el Sacro Imperio Romano Germánico. Aparte, pues por eso se convierte en el hombre más interesante, importante del mundo, y cuando hereda él mismo, bueno, se le atribuyen a él algunas soberbias, como que en su reino no se pone el sol, como que en español le habla a Dios, así como que en francés a la mujer, en inglés al comerciante o a mi caballo. Vaya, hay diferentes versiones, pero ninguna de estas versiones consta que las haya dicho él, sino que fueron del ideario popular, ¿no? La gente empezó a decir este tipo de cosas y pues se fue haciendo popular, y podemos darnos cuenta que suma puntos a la soberbia de un reino que está siendo gobernado por personas que sí se están sintiendo los reyes del mundo. Ya ven estas frases como soy el rey del mundo, que hasta en las películas como la del Titanic nos dicen que el protagonista, abriendo los brazos al horizonte en una noche terriblemente estrellada y con un futuro devastador, grita soy el rey del mundo. Frase atribuida también a Carlos V. Así como en español le hablo a Dios, en inglés a mi mujer, o a mi caballo en inglés, o en alemán a mi perro, no recordamos bien, pero hay varias versiones. La que yo recuerdo es: en francés le hablo a la mujer, en inglés le hablo a mi hijo, en inglés al comerciante, y en español, únicamente en español, le hablo a Dios. Es la que yo recuerdo. Esa es la frase que me enseñaron, o más bien que me repitieron. Nunca la vi en ningún libro de texto, y si la vi ya en otro tipo de lecturas históricas, etnográficas, que vaya, tienen otra cosa que ver. Finalmente, podemos decir, ya para ir cerrando el tema y presentar la última canción, que nos dicen que es, que me equivoqué, no hay ningún grupo de ska, pero sí tenemos un tema de Averi Piperi. Y bueno, eso lo escucharemos en un momento. Entonces, ya para terminar y cerrar esto, podemos darnos cuenta que a lo largo de los reinados de España, pero específicamente de la familia de Habsburgo, desde la reina Isabel, Isabel la Católica, hasta el último heredero de la corona de Habsburgo, la leyenda negra estaba ya funcionando y llegaba a todos los rincones. También hay que tomar en cuenta que la sociedad europea se enteraba de maneras muy informales. No existía una prensa, no existían sistemas de comunicación o de información formales, sino que se enteraban por medio de diferentes dimes y diretes. Algunos que tenían permisos o tenían trabajo de entrar al reino, salían con las noticias como chismes, se difundían, y algunas cosas eran verdad, otras cosas eran mentira. Y también hay que tomar en cuenta que quien escribe la historia, en este caso quien escribía las evidencias, pues estaba contando según se estaba repartiendo el queso y quién lo repartía. Entonces, entre todo eso podemos encontrar un primer momento de esta leyenda negra y mandar con ello un pequeño mensaje. La leyenda negra nace porque la soberbia de un reino está echándose encima a un montón de los propios. Tal vez no los quieren considerar así desde siempre, pero lo que está sucediendo es que los europeos no los están soportando. El problema viene después del siglo XVII, es decir, viene ya con el siglo XVIII. El problema viene con la Ilustración, con las reformas borbónicas. Ya no es la casa de Habsburgo quien gobierna. Esta casa que dejó de gobernar, pues dejó un lugar de alguna manera bien organizado, que se encargaron los Borbones de dilapidar o de ir cansando.
a partir de una serie de impuestos, una serie de leyes que no favorecían, y pues se permitió, ¿no? la ilustración francesa, los avances ingleses, se les dio voz. Digamos que también hay que tomar en cuenta la densidad demográfica ya para la época. La Francia feudal o la Inglaterra o cualquiera de las coronas eran muy grandes, tenían más población, había una difusión de las ideas, también había muchos intereses. Los burgueses a partir del siglo XV y sus migraciones, más bien del siglo XIV y sus migraciones al norte y su forma de hacer comercio, la instrucción de ir dándole sentido a un tipo nuevo de familia como la familia nuclear, y todas esas cosas van formando que a España pues no lo vayan queriendo mucho, no la vayan queriendo mucho. Encima gobierna a la mitad del planeta. ¿Cómo gobierna esa mitad? Bueno, la Casa de Habsburgo lo hace de una manera singular, nadie dice que no, tomaron las medidas que se tomaron, pero se firmaron las alianzas que se firmaron. Incluso podemos revisar en el sur de América que las etnias hasta la fecha son respetadas. Bueno, hoy son más irrespetuosos los gobiernos que nunca, ¿verdad? Pero fueron respetados los mapuches en sus territorios, y así podemos seguir viendo que de alguna o de otra manera la Casa de Habsburgo fue y llevó la organización de la mitad del planeta y nos enseñó a hablar español, entre otras cosas. Pero después las cosas fueron cambiando, y esas cosas que fueron cambiando transformaron una leyenda negra que también los españoles repiten hacia México y América Latina, que nos dejaron tontos y estúpidos. Eso es lo que nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, hemos recibido después de nuestras independencias. Ser los países del tercer mundo, ser economías emergentes, representarnos como algo chistosito y nunca con la dignidad que se merece. Eso también lo empezó a hacer el país español, que nace después de las guerras napoleónicas y que ya nada tiene que ver con los reinos de Habsburgo ni tampoco con los de Borbón. Entonces lo que sucede es la partición, digamos, de una leyenda negra que por un lado afecta mucho a los grupos españoles, pero por otro lado a nosotros, que también es repetida en España, porque hasta de maneras terriblemente despectivas, como sudacas, y no quisiera enumerar más, pues nos llevamos por las personas de habla hispana que viven en el continente o del lado del continente europeo, en la península ibérica. Así como los musulmanes, judíos y todos ellos cuentan con sus discriminaciones, nosotros tenemos esa leyenda negra encima que no nos hace más que sentir un poco de inferioridad a todo aquello que sea güerito. Y eso francamente es bastante molesto, porque ¿qué hicimos? Y ya lo veremos en un próximo capítulo. ¿Qué hicimos los latinoamericanos, los que adoptamos la cultura occidental, por ellos? ¿Y qué hicimos? Pues bueno, entre muchas otras cosas, principalmente darles de comer. Y entre ellos, enseñarles a comer de una manera fantástica. Nadie jamás en la vida podrá decir que México no tiene una manera fantástica de comer. Entonces, bueno, hemos terminado. Yo me despido, dejo abierta la conversación. Nos estaremos viendo en el próximo número. Tal vez continuemos con esto como un epílogo, no lo sé. Pero hasta aquí, digamos que nuestros puntos de vista. La leyenda española nace en Europa, es en contra de los europeos, pero después del siglo XVIII nos echan un poquito de un pastel que no queríamos y nos dejan un poco tristes. Muy bien, mandamos los saludos necesarios y espero, antes de irnos, los vamos a dejar con el tema y después regresa Jimena. Les mando un abrazo. Gírala, que se liberan indelebles. La sustancia
revuelcas. Gírala, 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 la, 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 la. Averipiperi, averipiperi, uno, dos, tres. Gira la cabeza, gírala, 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 que se liberan indelebles las sustancias necesarias. Gírala, 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 ya. Averipiperi, repite girando, dando vueltas y revueltas. Gírala, 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 la, 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 la. Desde los controles de Averipiperi, mandamos saludos atentos a Eric G. Cárdenas, que lleva a cabo una gran labor en su canal de YouTube, México antes de México. Asimismo, a todos nuestros escuchas, mandamos un fuerte abrazo al municipio de Abasolo, Guanajuato, a León, Guanajuato, a la hermosa Ciudad de México, a Oaxaca, al Puerto de Ilusión, La Paz BCS, y a cada uno de los estados de nuestra hermosa patria mexicana. Y desde la voz de Radio Mat, un abrazo entero a todos los pueblos hermanos de América. Saludo y cordura al loco en la Cruz Roja y a la palomilla pizzera, al gato, al Rice, al alpitrampa, al Garre, a Genaro y a Coque. Siempre te saludamos, Coque. A Nico en Argentina y a toda su pandilla, a Mingo en Venezuela y a Mastropana. Mandamos fuertes abrazos a Grace, también en Argentina, y a todos los miembros del blog de Nits. Saludos a Casa México y a todos sus maestros y estudiantes. Saludos a Neto y Mitzi, a Jenny Tiny George, a Bex Satánica, a Janetcita y a toda la Plaza Antropológica. Saludos. Esto fue el primer programa que, desde los controles de Averipiperi, resurge Radio Mat, El Paso. Averítame, Hasta luego. 1, 2 y 3. Gira la cabeza, gírala, 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 que se liberan indelebles las sustancias necesarias. Gira la cabeza, gírala, gírala ya. Averipiperi, averipiperi, repite girando, dando vueltas y revueltas. Gírala, 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 la, 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 la. Averipiperi, averipiperi.